Vamos a ver los datos que conocíamos ayer en directo y que ya los analizábamos aquí, que situaban a Podemos, como les digo, en segunda posición por encima del Partido Socialista. ¿Quieren ver ustedes algunas de las claves importantes de esta encuesta histórica, me atrevo a decir? Vamos a verlos. Los datos del CIS confirman que el voto de la izquierda en España se escora hacia el extremo. Sube Podemos hasta el segundo puesto por encima del PSOE y a tan solo 3,4 puntos del PP. Los socialistas se quedan en tercer lugar con un 22,2%. El nuevo secretario general no ha conseguido frenar la sangría de los últimos años y consigue menos apoyos que su antecesor Alfredo Pérez Rubalcaba. 4 puntos menos desde el barómetro de abril. No obstante, Pedro Sánchez se sitúa como segundo líder mejor valorado, por encima de Rosa Díez. Entre los peores valorados, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Pablo Iglesias, sin representación en el Parlamento, no se incluye en la valoración de líderes, pero su partido se coloca en primer lugar en intención directa de voto, el llamado sondeo sin cocina. Una mayoría social que se posiciona en un 27,4% hacia la extrema izquierda, a pesar del rechazo de la formación a colocarse dentro de una etiqueta. Un 20,5% tienen estudios superiores y se enmarcan entre las clases medias altas. Y aunque proceden en su mayoría de grandes ciudades, su mensaje empieza a calar en las zonas menos pobladas. El voto más fiel, el comprendido entre los 25 y los 34 años, pero sus votantes abarcan hasta los 64 años. Amando, ¿qué conclusión sacarías de esta encuesta del CIS en la que por primera vez en la historia de España, la historia democrática, el Partido Socialista deja de ser el segundo partido, ese bipartidismo tradicional? Ya, si se consolida y se confirma esta encuesta, se acabó lo que se daba. Volvemos a tener un problema con el sonido de Amando de Miguel. Estoy interesadísima en lo que nos tiene que decir, pero entre tanto, misma pregunta a los miembros de la mesa. Antonio Hurtado, representante, no está preparado. Antonio, eso es, dolorosamente representante del Partido Socialista. Ayer Pedro Sánchez, cuando le preguntaban, lo ofrecíamos aquí, por esta encuesta, decía a trabajar más. A trabajar más. Y punto. Sí, una buena respuesta. Yo creo que, en primer lugar, hay que decir que es una encuesta. Sin duda. Eso no es la realidad. Marca tendencia, está claro que la tendencia es aumentar Podemos, que está ganando electorado totalmente de Izquierda Unida y también de parte del PSOE, incluso de parte de la derecha también, y eso es una realidad que palpamos en el ambiente, ¿no? Pero que desde luego la realidad que va a ser el día de las elecciones, estoy seguro que va a ser totalmente distinta. O sea, ¿no crees que esta encuesta sea la encuesta final, no, que es la electoral? Porque estamos hablando de encuesta elecciones generales, sí, y faltan 10 meses. Independientemente de eso, la próxima consulta electoral va a ser el próximo 22 de marzo en Andalucía. Estoy seguro que las urnas van a decir algo bastante distinto a lo que ha dicho esta encuesta. Pues permitidme preguntarle a Amando de Miguel, que ya se ha resuelto el problema con el micrófono. A ver, Amando, vamos a ver si ahora se te oye. Un boicoteo. Un boicot total, está clarísimo. Bueno, para mí no ha sido una sorpresa porque si repasas la iconoteca, en esa misma mesa, ahí, a tu lado, hace unos meses dije que esto iba a pasar. Sí, señor. Y que iba a subir Podemos. Y no tanto porque le comiera, digamos, terreno al PP, que no es un voto de protesta al PP, sino porque, curiosamente, le come terreno a sus aliados, que se iba a fagocitar, dije yo, o a engullir a Izquierda Unida primero y a una parte del PSOE. Y eso es lo que está ocurriendo. Y las encuestas, hombre, no hay que creer en ellas como algo mágico, pero tampoco es esa cosa de los políticos de cuando le va mal en una encuesta dicen siempre, la única encuesta es la de los comicios. Bueno, claro. Ayer dijo Antonio Hernando, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, que esta encuesta le olía mal, que olía a la cocina del CIS y que era la estrategia del Partido Popular de ningunear al Partido Socialista. ¿Tú crees que se ha cocinado de tal modo que huela tan mal como para que sea estrategia del PP? Esta es la palabra cocina, es que tiene, claro, mala prensa. La cocina. Es que es necesaria la cocina. Es más, yo hubiera hecho más cocina, porque la mayor parte de la gente no contesta, no sabe. Y entonces tienen que hacer... yo, por ejemplo, suelo meter a quién votan sus amigos. Es una pregunta definitiva, no sé si se ha hecho en esta encuesta. Si uno dice, pues yo no sé a quién votar, y dice, ¿y sus amigos? ¿A quiénes votan? Sí. Eso es fundamental. Porque si tus amigos o tu mujer o tu marido vota a ese partido,
lo más probable es que tú también votes, porque es un problema de percepción. Tú percibes que tú... Eso no, estoy de acuerdo con eso, Amando. En la vida real luego tú te das cuenta de que no. O sea, tú puedes ser conservador y seguramente tener amigos en el PSOE y hasta en el Partido Comunista, Maripa, que por cierto sigue existiendo. Pero no sirve para una persona, sirve para un colectivo. Son pistas. Tienes que tener pistas. ¿A quién votó en las anteriores elecciones? ¿A quién votan sus amigos? Pero son esto pistas, explica, Amando... Porque, repito, hay muchos que no contestan y es lógico. Esto porque explica esto que yo me parece que dirá mucha gente, bueno, pero ¿cómo es posible, no? Voto directo en la encuesta gana Podemos, en voto directo, un 19,3%. Le seguiría el Partido Popular en voto directo, 12,9%, y el Partido Socialista, 12,4%. Sin embargo, estimación de voto, ¿cuál es la diferencia? Voto directo es lo que dicen que han votado y la estimación de voto es esa cocina cuando ya se meten todos los ingredientes estadísticos, todas las correcciones. Claro. Y entonces ahí es donde el Partido Popular se sitúa en primer lugar, 27,3%. En segundo lugar, y este es el sorpaso histórico, estaría Podemos y en tercer lugar... con un 22,2% el Partido Socialista. Casi 2 puntos le sacaría Podemos. Esa cocina que tú dices que la habrías hecho todavía más, ¿llevaría más diferencia en la estimación de voto? Seguro. ¿Pero quién ganaría? Seguro porque el PP sin duda ninguna y el PSOE subiría sin duda ninguna. ¿Por encima de Podemos? Claro, hombre. Eso es evidente porque... O sea, que das la razón a Antonio Hernando. Un momento, porque lo que se llama ahora voto a Podemos es simplemente una actitud muy declarada, muy clara, muy de protesta, muy de cabreo, muy agresiva. Y entonces la orientación hacia Podemos está ahí. Los demás partidos están los pobres cuitados porque más o menos son responsables de la situación económica, o la gente piensa que lo son. Yo creo que no lo son tanto, pero la gente piensa que lo son. Y por eso hay que esperar, digamos, a ulteriores encuestas, porque nos referimos a las elecciones dentro de un año, se dice pronto. Sí, dentro de un año. Entonces, en un año pueden pasar muchas cosas. Por eso ahora la mayor parte de la gente no sabe bien qué va a votar. Y lo que sí sabe bien es que, bueno, mira, yo voto en contra. El voto en contra, ¿qué es? Podemos. Bien, pero un dato que me parece francamente subrayable de esta encuesta y que la lectura lo han visto ustedes en el vídeo, es que Podemos crece pese a ser percibido como partido de extrema izquierda. ¿Qué pasa, que España se ha vuelto de extrema izquierda? No, repito, Podemos es un aglutinante que aglutina todo tipo de actitudes o de queja, de protesta, de queja, de que me siento mal, y entonces aglutina todo eso, es una especie de pararrayos, de momento. Todavía voto protesta, pero que en Europa está pasando, en Francia con Marine Le Pen, hemos visto en Grecia con Syriza, el populismo está teniendo un auge porque crecen siempre en momentos de crisis. Está y esto es lo que ha pasado. Yo lo dije también en esa mesa hace unos meses, no es por autocitarme, sino pero no íbamos a repetir la entrevista de hace unos meses, queríamos porque es que se está cumpliendo eso que dijimos, que en un momento de crisis surgen los populismos o los autoritarismos, porque más bien es un partido totalitario. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sin duda. Nada de populista. Lo de populista es un disfraz. Igual que lo de Venezuela es un disfraz. Detrás de Venezuela está realmente Rusia, que va a financiar a Syriza, a Podemos y a todo lo que pueda en Europa contra el orden establecido. Graciano, Alfonso, Maripao, Antonio. Digamos, como primera providencia, yo creo que este informe del CIS nace muerto. Sencillamente, por lo que habéis dicho. ¿Por qué nace muerto? Porque el trabajo de campo se hizo hace un mes. Y en un mes, en política en España, no ocurrió auténticas barbaridades. Es decir, el trabajo de campo se hace cuando Susana Díaz parecía que le estaba moviendo la silla a Pedro Sánchez. Segundo, resulta que reconoce que la primera gran preocupación, como es de lógica y normal, es la economía. La siguiente pregunta es, ¿y qué le parece cómo va la economía? Muy bien, bastante bien, regular. Y al partido que está gestionando la economía lo dejan en el 27,2 de los... O sea, gana el muy bien y el bastante bien, y sin embargo el partido... Es una cosa que no tiene... con un tema capital, porque podría decir, oiga, ¿qué le parece a usted el sexo de los caracoles? No, estamos hablando de las cosas de comer, que es lo que preocupa a la gente prioritariamente. Y sin embargo, al partido que está gestionando eso, lo dejan en el 27, no sé, poquísimos escaños. Luego, vuelvo a insistir, hombre, ser comunista no es ningún disfraz. Ser comunista es ser comunista. Y eso sí que lo percibe el personal, a pesar de que Pablo Iglesias ahora diga a ser que no. Pero lo sustancial.
me resisto a creer, como decía antes Antonio, que lo que ha sido el gran milagro desde la restauración democrática, el centro izquierda y centro derecha, haya saltado por los aires. Sencillamente no me lo creo. No me lo creo. ¿Por qué? Porque España es un país de moderación y de centro. Y según esto también la propia teoría del centro hubiera saltado por los aires. Y ahí me quedo. A ver, Alfonso, Maripau. Yo diría, Amando, y me gustaría un poco recabar tu opinión, tres cosas. Y es que si miramos a Partido Popular, Partido Socialista y Podemos, partiendo de la base de que a mí este mapa me preocupa, y me preocupa por el ascenso de Podemos, yo diría tres cosas. Primero, parece que los casos de corrupción que han ido aflorando, pequeños casos, semana a semana, en el asunto de este partido político, no terminan de calar. Ni el de Pablo Iglesias, ni el de Rejón, ni el que puede estar vinculado colateralmente a Tania Sánchez, ni el de Monedero, aunque no recoja el trabajo de campo todavía, lo de Monedero. Bueno, pero han sucedido varios casos de corrupción y parece que eso no cala. Segundo, el discurso de la mejora o mejoría económica del Partido Popular parece que tampoco termina de calar, aunque los datos macroeconómicos son buenos, son muy buenos, y ahí están. Lo ha reconocido hasta el secretario general del PSOE. Y tercero, el discurso del Partido Socialista como alternativa, pues es que tampoco cala en la opinión pública. ¿O no? Bueno, vamos a ver. La opinión pública se mueve no solo por lo que se habla en las tertulias o por lo que escribimos los comentaristas o hablamos los comentaristas, sino que luego la gente mira sus intereses particulares, que a lo mejor tiene poco que ver. Por ejemplo, la corrupción. Pues nos interesa mucho a los comentaristas, pero a la gente le interesa mucho menos, francamente. Y se ha demostrado. Oye, en los sondeos también no, se dice porque es... porque es el tópico. Con lo que está ocurriendo con la corrupción ahora, sí, a lo que podía ocurrir hace 10 años, es que, primero, que ahora está saliendo a mansalva, y yo creo que como precisamente hay muchísimos ciudadanos que lo están pasando verdaderamente mal, sí, hemos tenido la conciencia, porque la realidad nos la hemos encontrado de bruces, hemos tenido la conciencia de que esa corrupción no es algo que nos resulte lejano, sino que resulta que es nuestro propio dinero con el que han estado jugando, han estado engrosando esos patrimonios, y claro, a todos nos cuesta mucho trabajar, no digamos a los que se levantan a las 4 de la mañana, a los que van a la mina, a los que van a limpiar. Y con el dinero de toda esa gente es con la que han estado jugando los corruptos o supuestamente corruptos. Por tanto, la corrupción no es algo que nos toque de lejos y que a la gente no le preocupe. No, yo no digo que nos toque de lejos. Yo digo que la corrupción es un aspecto que parece que es muy lejano, sí, y que hay otros más cercanos. Por ejemplo, la corrupción no es más que la guinda de la mala utilización de los recursos públicos, que es lo que la gente ve. La gente ve que, hombre, con tanto dinero que nos cobran de los impuestos, luego los servicios pues no son muy buenos. Y eso es lo que... Y hay un derroche en esto. Y luego la salida de la crisis. Claro que estamos saliendo de la crisis, pero un momento. Salir de una crisis no es todo rosas y en fin, ni de colores. Por ejemplo, ¿sabes cuál es el mejor indicador de salida de la crisis? Que están aumentando los accidentes de carretera, por ejemplo. Y no se dice. Y es lógico, los accidentes de carretera han bajado con la crisis, porque hay menos tráfico. Tráfico, lo que